Dice así en Juan 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Creemos que tu palabra es ese aliento, está inspirada por ti, Señor, tu palabra, y que toda ella, toda la escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Te pedimos el día de hoy hagas esto en nuestras vidas, Señor, que tú nos enseñes, nos muestres, nos corrijas, Señor, nos instruyas. Hagas tu obra en cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 1:14 lo leemos y quizás lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero en el momento en el que Juan escribe estas palabras, porque es Juan el evangelista, el que escribe este evangelio, el que escribe estas palabras, para las personas que lo escuchaban era realmente impensable lo que él estaba diciendo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es que Juan no es la primera vez que utiliza esta palabra verbo, sino que al principio de su evangelio él dijo quién es el verbo. Y él dice en el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el verso 2 y 3: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto implica que el verbo tiene atributos de deidad, de eternidad, porque al decir en el principio nos remonta a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero también atributos de deidad como creador. Él dice ahí que este verbo, por él fueron hechas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa esto? Bueno, Juan escogió una palabra en el griego que es la palabra logos. Y la palabra logos en el pensamiento de esa época, en el pensamiento griego, se utilizaba para describir el poder que sostenía el universo. Para eso se utilizaba esa palabra, logos. Esta palabra que en la versión que tenemos nosotros se traduce como verbo, se puede traducir también como la palabra, ¿no? Palabra o verbo. Y esta palabra logos se utilizaba en ese tiempo para eso, para describir este poder que le da sentido al mundo, que hace que el mundo esté ordenado en vez de ser un caos. Una definición sería el poder que pone al mundo en orden perfecto y que mantiene el perfecto orden. No solamente que creó todo, sino que mantiene la creación. Y de repente Juan utiliza esta palabra para decir: ese es Dios. Dios es el poder que le da sentido a todas las cosas. Aquello que tú le llamas ese poder que le da sentido al universo, ese es Dios. Y Dios, dice Juan en 1:14, se hizo carne. Y definitivamente Juan está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Juan, a diferencia de los otros evangelios, por ejemplo Mateo y Lucas, utilizan o hablan acerca del anuncio del nacimiento de Jesús y describen su nacimiento. Marcos no lo hace. Marcos entra directo al ministerio de Jesús, pero Juan no se va al nacimiento de Jesús. Juan nos describe a Jesús como eterno, como Dios, y que estaba con Dios. Tiene todos los atributos de Dios, es eterno y creador, pero es distinto. Y entonces entendemos esto como Dios siendo Padre, Dios siendo Hijo, Dios siendo Espíritu Santo. Y Juan nos dice: ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el boletín pusimos y vino a vivir entre nosotros. Esa es la traducción de la NTV, Nueva Traducción Viviente, y creo que tiene sentido, porque habitar, como que nadie le dice: ven a habitar conmigo en este tiempo, ¿no? Pero habitar viene de habitación, ¿no?
Más bien uno dice, ven a vivir conmigo, ¿no? Y por eso pusimos esa frase, vino a vivir entre nosotros. Pero la palabra habitar en el original es la palabra tabernáculo, pero en verbo, ¿no? Entonces una traducción, una transliteración de la palabra sería vino a tabernaculizar entre nosotros, pero suena muy raro, ya suena demasiado raro. Pero básicamente significa él vino a poner su tienda de campaña entre nosotros, vino a vivir entre nosotros. Pablo también describe a Jesús en Colosenses. Miren lo que dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17, dice así: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que generó toda la creación. Por Él fueron hechas las cosas, y para Él fueron hechas las cosas, y aún todas las cosas Él las sostiene. Creo que Juan escogió la palabra correcta, logos, pero nos dice ese logos, esa palabra, ese verbo es Dios, pero se hizo hombre y habitó entre nosotros. Habita entre nosotros. Él es Dios, el que se hizo carne. En la misma NTV, esta versión dice, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne, tomó un cuerpo. Como esta palabra, diferenciada de la palabra alma, tomó forma humana. Y eso era impensable para esa época, pero también si nos ponemos a pensarlo en nuestra época, es decir, como Dios que creó todas las cosas tomó forma humana y vivió entre nosotros, vino a vivir entre nosotros, ¿no? Pues bueno, pero no es algo extraño para la Biblia esto, que Dios venga a habitar entre las personas. No es algo nuevo, es algo que aparece desde el principio. Tenemos que ir hasta allá. Entonces decíamos que Juan nos recuerda el Génesis. En el principio era el verbo, y Génesis comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y tenemos que ir hasta ese principio para darnos cuenta que lo que Jesús vino a hacer, vivir entre nosotros, es lo que se pretendía desde el principio, desde la creación. Acompáñame a Génesis capítulo 1. El día de hoy vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque usted no lo crea. En Génesis capítulo 1, después de que Dios creó todas las cosas, dice en el verso 26 y 27 del capítulo 1: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Dios creó al hombre, y cuando lo creó lo dijo así: hagamos, y dice a nuestra semejanza. Juan está de acuerdo con esto. En el principio era el verbo, era Dios y estaba con Dios, como una distinción, distinto, pero creando al hombre. Y cuando dice ahí en Génesis 2:7, describe más la forma en que lo hizo. Mira, Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en esto lo distingue de todo el resto de su creación, aun cuando lo forma del polvo. Y esto es interesante. Al final de cuentas, es todo lo que somos polvo. Así es lo que contiene nuestro cuerpo, polvo.
mismos elementos en la tierra, mismos elementos en el cuerpo, acomodados de otra manera, pero con vida. Al final de cuentas, cuando muramos y nos cremen, le van a entregar a nuestra familia una bolsa con cenizas. Y eso es polvo, ¿no? Bueno, a mi esposa le van a dar mi prótesis también seguramente, porque ahí tengo una prótesis aquí en mi cadera. Pero al final la cremación es solamente acelerar el proceso de descomposición. Somos polvo, ¿no? David Guzik dice él que en la Biblia la palabra polvo no es mala, o sea, no es algo malo el polvo, no es nada, ¿no? Pero sí es lo que sigue a la nada. ¿Qué somos? Polvo. Pero Dios dice que al primer hombre le sopló aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Y la palabra soplo es la palabra aliento, es la palabra aire, ¿no? En 3 lenguas antiguas, en el hebreo es ruach, que significa viento, en el griego es neuma, ¿no?, que habla de aire. Es interesante, el doctor que estudia los pulmones es un neumólogo, de neuma, aliento, aire, y en el latín es spiritus. Y es interesante porque eso es lo que Dios puso en el hombre, su espíritu. Espíritu puso en el hombre. Génesis 2:8 dice que entonces tomó a ese ser viviente, a ese hombre, a ese Adán, y lo puso en el huerto, en un huerto que él creó, llamado el huerto del Edén. Y del versículo 9 al 14 en el capítulo 2 se nos empieza a describir este huerto. Y es un lugar físico, un lugar donde hay árboles, donde hay ríos, donde hay agua. Y en ese lugar Dios le dio una tarea: guardar y labrar el huerto, ¿no? En Génesis 2:16 dice que le dio una instrucción, le dio un mandato: no comer de cierto árbol del huerto, ¿no? Y en Génesis 3:8 más adelante dice que el hombre oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Lo que quiero decir es esto: cuando Dios creó al hombre, lo creó para relacionarse con Dios. Es por eso que el hombre es distinto a cualquier otro ser viviente. Tiene la capacidad de relacionarse con Dios porque Dios sopló aliento de vida en él, de su espíritu en él, y le dio esta capacidad de relacionarse en un lugar físico, árboles, agua, ríos, con una tarea. Escuchaba a Dios, Dios le mandaba cosas, había una relación. Oye a Dios y sabe que está paseándose en el huerto. Dios lo creó para vivir con él. Ahora piensa en el pasaje que estamos meditando el día de hoy. El Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Si nos vamos a Génesis, eso es lo que está sucediendo. El hombre y Dios que lo creó, habitando en un huerto, teniendo una relación, estando en su presencia. En Génesis 3:8 dice, lo leeré, dice: oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estaban frente a su presencia, pero este texto dice que se escondieron de su presencia, se escondieron de él. Cuando él se hizo presente en el huerto, ellos prefirieron esconderse. Solo suelto esta pregunta: si tú supieras que Dios está en un lugar o que está aquí, ¿te esconderías? ¿Entrarías a ese lugar sabiendo que Él te creó, que Él conoce todo de ti y que no hay nada oculto para Él acerca de todo lo que tú eres y haces? ¿Te esconderías? ¿Entrarías en ese lugar? Solo te dejo como una pregunta. ¿Por qué se escondieron ellos? Porque desobedecieron. Porque el mandato que Dios les dio, desobedecieron. En vez de hacer lo que tenían que hacer, no lo hicieron, y eso significa pecado. Y el pecado los separó de Dios y los apartó. Es más,
Dios no les permitió de nuevo entrada al huerto del Edén. Y esto se pone muy interesante. Al final del capítulo 3 nos dice que hay un árbol, el árbol de la vida, en el huerto del Edén, del cual Dios ya no les permitió acceso a ese árbol, porque si comían de ese árbol vivirían para siempre. Entonces, ¿dónde estaba ese árbol? En el huerto. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el huerto. Y en el huerto tenía una relación con Dios, enfrente de su presencia, una relación con Él. Lo que Dios pretendía es que creó al hombre. El propósito de Dios es creó al hombre para vivir con Él para siempre. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Vino a vivir entre nosotros. Pero el hombre pecó y es separado de Dios. Murió. Eso es muerte, estar separados. Y el hombre está separado ahora. ¿Pero qué hizo antes? El hombre trató de esconderse tapándose con hojas de higuera su desnudez. Ahora sabe que Dios puede verlo y sabiendo que hizo mal, trata de cubrirse. Pero Dios hace algo más. Dice que Él tomó pieles de animales y los vistió con ellas. Los cubrió con pieles de animales. Eso implica una cosa: los animales murieron, sangre fue derramada y ellos fueron cubiertos. Su relación cambió, por lo tanto, hay una separación. Y es ahí donde comienza la caída del hombre. Es ahí donde comenzamos a ver homicidios. No pasa mucho tiempo, ya hay homicidio, hay adulterio, hay bigamía, hay depravación, ¿no? Hay orgullo, ahí nace la religión. El hombre tratando de llegar delante de Dios. La religión no es una idea de Dios. La idea de Dios es una relación. Pero el hombre queriendo ser Dios y como Dios, definiendo qué está bien y qué está mal, ¿no? Comienzan las religiones, comienza el dolor, comienza la depravación y la historia continúa. Y es donde estamos. Porque dices, bueno, la descripción del huerto está increíble, ¿no? ¿Y qué pasó? El pecado. Eso es lo que pasó. Vivimos nosotros en un mundo caído lleno de todas estas cosas. La buena noticia es que el Hijo del Hombre, el Verbo, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Pregunta es, ¿para qué vino a vivir entre nosotros? ¿Qué es lo que pretendía viniendo a vivir entre nosotros? Estas fechas festejamos, el mundo festeja el nacimiento de Jesús. Eso es Navidad. Navidad es natividad, el nacimiento. Feliz nacimiento, ¿no? ¿Y de quién hablan? De Jesús. Y se celebra en el mundo el nacimiento de Jesús, la Navidad, la natividad. ¿Para qué vino Jesús? El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Bueno, el propósito de Dios era vivir con Él para siempre. Vivir para siempre con Él. Todo se vuelve terrible y Dios escoge a un hombre llamado Abraham. A Abraham le hace promesas Dios. Le dice a Abraham que le va a hacer una gran nación de él, que le va a dar una tierra, le promete una tierra. Y no solamente eso, le dice: en ti, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham nace Isaac y recibe la misma promesa. De Isaac nace Jacob y recibe la misma promesa. Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel, y Israel tiene 12 hijos que terminan formando las 12 tribus de Israel. Como familia entran en Egipto y estando en Egipto se hacen una gran nación. Son esclavizados en este lugar y Dios le habla a otro hombre llamado Moisés. Y Moisés, por instrucciones de Dios, rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir
a la tierra que se le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y llegan a esta tierra a través del desierto. Estando en el desierto, Dios se revela a Moisés y le da planos, instrucciones para crear un lugar que es conocido como el tabernáculo. ¿Te suena la palabra? Dice: el verbo se hizo carne, se hizo hombre y tabernaculizó. Pues suena muy raro. Habitó, vino a vivir entre nosotros. ¿Para qué Dios le da a Moisés instrucciones para un tabernáculo? Porque Dios quería habitar entre ellos, venir a vivir entre ellos. Y Dios le da instrucciones muy claras acerca de este lugar, y Dios llena con su presencia el lugar. Incluso su gloria llena esta tienda de campaña. ¿Dónde habita Dios? En un lugar específico, dentro del lugar santísimo, donde se derrama sangre, en un lugar llamado el propiciatorio, que prácticamente es la tapa de un cofre que contiene la ley de Dios. Pero ahí está. El pueblo de Israel es conocido por eso. Era distinguido en ese tiempo de los otros pueblos porque Dios habitaba con ellos. Estando en el desierto, Dios estaba con ellos. Y les tomó 40 años recorrer el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 años. ¿Por qué? Por necios, por rebeldes, por incrédulos. Y no los culpemos, somos igual nosotros. Somos rebeldes, somos necios y somos incrédulos, ¿no? Pero Israel se le conoce por eso. Dios caminó con ellos en el desierto, en forma de una nube durante el día, en forma de una columna de fuego durante la noche. Dios estaba presente ahí con ellos. Hay una cosa interesante en el desierto. La manera en que Dios se relacionaba con ellos era a través de sacrificios, pero había una cosa muy práctica del día a día que sucedía para todo el pueblo. Y es que el pueblo empezó a decir: ¿y qué vamos a comer? Y Dios mandó maná del cielo, pan que descendía del cielo. Eran como unas hojuelas que aparecían junto con el rocío en el campo, y todo el campamento, miles de personas salían al campo a recoger esas hojuelas, las juntaban y con eso lo utilizaban para hacer pan. De hecho, se describe el maná como hojuelas amieladas, ¿no? Como cereal con miel. ¿Te imaginas? ¿No? Y ellos lo juntaban en la mañana y les servía para comer ese día. Y al siguiente día tenían que volver a recoger pan y les servía para ese día. Si juntaban para otros días, se les podría. El pan diario Dios se los daba cada mañana, nuestro pan de cada día. Y ellos lo juntaban. El día de reposo no podían hacerlo, pero ese día, el día anterior al día de reposo, Dios les daba doble ración y no se les podría. Y así se relacionaban con Dios, Dios proveyéndoles, Dios dándoles el alimento que necesitaban durante esos 40 años en el desierto. Llegaron a la tierra prometida. Llegan los tiempos de David. David quiere construir un templo. Dios le dice: no, tu hijo me va a construir un templo. Y Salomón construye el templo. Y cuando construye el templo es un modelo del tabernáculo, pero ahora como un edificio, con las mismas habitaciones, con los mismos lugares. Y cuando dedican el templo, les tomó años construir el templo, pero cuando Salomón dedica el templo, dice que la gloria de Dios llenó el lugar. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 7. La gloria de Dios llenó el lugar, llenó la casa, la gloria de Dios. Otra vez, Dios habitando entre su pueblo. Entonces, cuando leemos Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros,
no es algo extraño para la Biblia. Dios hacía eso con su pueblo. Caminaba con ellos en el desierto, y en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, su gloria estaba en el templo. Pero en ambas el pueblo fue rebelde, el pueblo se apartó. Y ahora llegamos a Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a vivir entre nosotros. Checa lo que dice ahí mismo en el versículo 4: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. No es otra cosa sino un recuerdo de eso, cuando en el tabernáculo la gloria de Dios lo llenó. Cuando en el templo la gloria de Dios llenó la casa. Y ahora Juan dice: nosotros testificamos, lo vimos. Y la palabra que utiliza no es solamente ver o no solamente observar, sino estudiar, analizar. Analizamos, estudiamos. Era la gloria del unigénito del Padre, era la gloria de Dios en Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. En el verso 18 de Juan 1 nos dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a vivir entre nosotros para darnos a conocer al Padre, darnos a conocer quién es Dios. Y Jesús comenzó su ministerio y comenzó a hacer milagros y comenzó a hablar y enseñar, y milagros que revelaban esto: Él es el Dios que creó todas las cosas. Para Él son todas las cosas y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y empieza a demostrar ese poder. Personas se acercaban con Él para decirle: sabemos que has venido de Dios. Nadie podría hacer lo que tú haces si no viene de Dios. No. Comenzaron a seguirlo las personas. Hubo un momento en que su fama había crecido, que 5,000 personas vinieron a seguirle y a escucharlo enseñar. Dice que Él tuvo compasión de ellas y los sentó y comenzó a enseñarles. Pero el tiempo pasaba, llegaba la hora de la comida y no había que comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: vayan a comprar algo para darles, denles de comer. Y ellos dijeron: ¿cómo denles de comer? ¿De qué hablas? ¿No? Entonces es demasiada gente. Pues denles de comer. Y ellos decían: que vayamos a comprar comida y les traigamos comida. Nos vamos a gastar el salario de todo un año para darles de comer una sola comida. Y entonces había un muchacho ahí, ¿no? Con 5 panes, 2 peces nada más. Dice que Jesús dio gracias, lo partió y lo comenzó a repartir. Y de repente comenzó a multiplicar el pan y multiplicar los peces. De repente dices: ¿en serio? ¿Y cómo? Así, panes y peces. Panes, no trigo, ¿no? Para que los discípulos lo molieran, hicieran masa y lo cocieran. No, panes cocidos. Peces listos para comer. Dios los creó en ese momento, los multiplicó y les dio de comer a la gente. Pero tenía una intención Jesús al hacer esto. No solamente era por hacerlo, porque después de eso la gente más comenzó a seguirle. Comenzaron a perseguirlo. A donde Él fuera, ellos iban. Y llega un momento en que ellos van y lo buscan, pero Jesús conoce por qué lo buscan. Ellos se hacen los despistados. Mira en Juan capítulo 6. ¿No te encanta cuando alguien se hace el despistado, no? Entonces el despistado se acerca, hace una pregunta y dices: no, tú no quieres saber eso. En Juan capítulo 6 verso 25 dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? ¿No? Y dices así todos despistados: ¿y cómo llegaste acá? ¿No? Y Jesús les dice esto: de cierto os digo, me buscas no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Se te llenó la panza y quieres más. Tienes hambre y quieres más pan. Es lo único que quieres. Y Jesús se los dice así claramente. Pero luego les dice esto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De repente Jesús les dice:
Tú vienes por comida, pero esa comida va a perecer. O sea, la vas a comer y se va a ir por la letrina. ¿Por qué no trabajas por comida que no perece? Que yo estoy, dice el Hijo del Hombre, yo estoy dispuesto a darte, ¿no? Porque esta, dice, comida que a vida eterna permanece, vivir para siempre. ¿Te suena? El Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Y en Génesis lo vemos, viviendo con el hombre, relacionándose con el hombre, con un árbol que lo hace vivir para siempre. Jesús dice, trabaja por esa comida. Entonces dice en el verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? ¿Y qué debemos de hacer? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es lo que tienes que hacer, creer en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? Es a Jesús. El Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿no? Interesante que sacaran eso a relucir. Por un lado dices, ellos le están pidiendo un milagro, ellos que comieron pan que Él sacó de cestas donde solamente había 5 panes, ¿no? ¿Quieren un milagro? No. Y luego le dicen esto y lo mencionan. En el desierto, cuando Dios habitaba entre ellos, Dios les dio pan del cielo, ¿no? Y ellos comieron de ese pan. ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? Jesús les dice así, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, o sea, fue Dios, ¿no? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es una persona, es aquel que vino a dar vida al mundo, ¿no? Ellos comienzan a decir varias cosas, Jesús comienza a platicar con ellos, pero entre las cosas que dice, mira, cosas muy interesantes. Dice ahí en el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, ¿qué dice? El pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y, oh sorpresa, murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les hace recordar ese momento en el desierto, o bueno, ellos lo sacaron a colación y les dice, en el desierto sí, tus padres, tus ancestros comieron, pero murieron, pero aquí delante de ti está el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan que manda Dios, el verdadero pan. Y si tú crees en mí, si tú comes de ese pan, vivirás para siempre. Jesús vino a vivir entre nosotros para hablarnos de una vida con Él para siempre. Lo que leímos en Génesis capítulo 1. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te creó? Para que vivas con Él para siempre, para que estés con Él para siempre, ¿no? Ahí en Juan capítulo 6 lo deja Él claro. Él vino y si comes de ese pan no morirás, sino vivirás para siempre. ¿Y qué significa comer ese pan? Creer en Él. Él ya lo dijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, viva para siempre. ¿Okay? Vamos un poquito más adelante. En Juan capítulo 14,
Hay algo muy interesante aquí en Juan capítulo 14. Jesús está hablando con sus discípulos. A partir del capítulo 13 hasta el capítulo 16, Jesús dice sus últimas palabras a los discípulos, porque esa misma noche Jesús iba a ser entregado y iba a ser arrestado. Y Jesús les había hablado de esto a sus discípulos, que Él sería arrestado, golpeado, y que Él sería muerto y que resucitaría al tercer día. Pero ellos no escucharon la última parte, solo escuchaban lo que iba a pasarle y no entendían lo que significaba eso. Pero llega el momento en que Jesús les dice: a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y iba a la cruz a morir. A donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y uno de ellos, el más valiente de todos, Simón Pedro, dice: yo voy contigo. Aunque entregue mi vida, yo voy contigo. Y Jesús dice: ni siquiera va a amanecer, Pedro, cuando cante el gallo, y tú me habrás negado ya 3 veces. Y todos empezaron a angustiar, a llenarse de miedo y de terror. Ellos han visto quién es Jesús. Lo han visto haciendo milagros sorprendentes, no solamente el que acabamos de decir, sino muchos más. Y de repente Él les dice: ya no me van a poder seguir y ya no me van a volver a ver. A donde yo voy ustedes no me van a seguir. Y se llenaron de temor. Si aquí está el más valiente y el más hablador, que dice: yo voy contigo y no me importa si pierdo mi vida, y tú le has dicho que te va a negar antes de que amanezca, ¿qué nos queda? Y se llenaron de temor. Y entonces Jesús les dice así, Juan capítulo 14 verso 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Interesante que diga esto, ¿verdad? Cree en mí. ¿Qué dijo en Juan 6? Aquel que cree en mí no morirá, tendrá vida para siempre, vivirá para siempre. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, checa lo que dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando ellos se llenan de angustia y de temor, porque van a ser separados de Jesús, ya no lo van a poder seguir, Jesús les asegura: hay un lugar que yo voy a prepararte. En la casa de mi Padre hay lugar. Si no hubiera lugar te diría: si ya no hay boletos, te aviso. Pero no, hay lugar para ti. Y dice claramente: voy a preparar un lugar. Algo parecido al Edén. El Edén era un lugar, un árbol, ríos, donde tenía que trabajar, labrar, guardar, un lugar. Y Jesús habla de un lugar que Él está preparando. Dice: yo voy a preparar ese lugar. Lo más maravilloso de ese lugar es esto: que yo vendré por ti, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí conmigo. ¿Te suena? El Verbo se hizo carne, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Jesús menciona el maná del desierto, Jesús menciona creer en Él, y ahora Jesús menciona un lugar donde va a estar con sus discípulos para siempre. Me encanta que Tomás, él dice: saben a dónde voy y saben cuál es el camino, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque se los ha estado haciendo todo el tiempo, pero no escuchan. Amén, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos dice cosas y no escuchamos? Pero todo el tiempo les dijo: voy a morir y voy a resucitar. Pero ellos no escuchaban eso. Jesús todo el tiempo dijo: cree en mí. Y ellos pareciera que no escucharon eso. Porque entonces Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
través de creer en mí. Yo soy la verdad, yo soy la vida, tengo el poder para darte vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Un lugar donde estar con Él. El Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar con eso? Todo el tiempo el plan de Dios es crearte para que estés con Él para siempre. ¿Qué pasó? Con el primer hombre el pecado te separó de Dios. Y quizás así te sientes. Quizás estás acá y dices, bueno, sí, Dios, pero Dios no me contesta nunca. Nunca se ha mostrado en mi vida. Y no tengo una relación con Dios. Y sí, es que el pecado te ha separado de Dios. Sigamos un poquito más adelante, porque en Apocalipsis se vuelve a mencionar el tema. Acompáñame a Apocalipsis. Les dije que íbamos a ir de Génesis a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21 es casi el final de la Biblia, casi el final del mensaje. En Apocalipsis 21 está hablando de ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha preparado para nosotros. De repente dice estas palabras, Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que descendía. Por favor, pon atención, escucha lo que dice aquí. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, vivirá, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, lo dice. Al final de los tiempos hay ese lugar que Jesús mencionó, ese tabernáculo de Dios, ese lugar donde Dios mora con los hombres. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Al Jesús venir y habitar y vivir entre nosotros, dice: vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a este mundo como hombre, convirtiéndose en carne y hueso como tú y como yo, viviendo una vida recta, una vida justa, muriendo en esa cruz y resucitando al tercer día, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Lo que logró Jesús en esa cruz es vencer al pecado y vencer a la muerte, pagar nuestros pecados. Jesús dijo en ese madero: consumado es, pagado por completo. No hay más deuda, Él la liquidó. Dios tiene el plan, ese es el plan para ti y para mí. Es increíble. Yo no entendía esto. Yo veía a Dios como alguien lejano que no me escuchaba y que lo único que estaba listo para hacer es hundirme en el infierno. Es lo único que pensaba hace años. Hace años yo pensaba que yo era como una hormiga y Él con su dedo pulgar nada más me aplastaba así. Y tristemente lo que escuchaba en la religión era eso: pórtate bien, porque Santa Claus, pero porque Dios te está viendo. ¿No? Tratar de controlar a la gente a través de te está viendo, cuidado. Pero la Biblia no dice eso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para venir y mostrar su amor por ti. Porque el plan de Dios es que vivas para siempre con Él. Pero tú no has hecho nada para vivir con Él. Es más, ni te interesa, ni lo quieres.
pero a Él sí le interesa, y Él sí lo quiere, y le interesa tanto que envió a su Hijo. Él mismo vino para pagar el precio de tus pecados y darte vida, preparando un lugar para que tú estés ahí con Él. Entonces me sorprende lo que dice aquí cuando habla de este lugar. Este lugar enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Y pareciera que eso describe nuestra vida. Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho, todas nuestras acciones se han desembocado en esto: lágrimas, dolor, clamor, llanto, frustración, tristeza. Ahí se desembocó todo. Pero dice que en ese lugar ya no habrá eso. ¿Qué es lo que habrá? Nuevas todas las cosas. He hecho nuevas todas las cosas. Pero ese lugar no comienza allá, comienza aquí. Si tú el día de hoy decides creer en el Señor Jesús, le tomas su palabra, si tú comes del pan que yo te voy a dar, si tú comes de este pan, si tú crees en mí, no morirás y tendrás vida eternamente. Si tú crees a esas palabras, te arrepientes de tus pecados y crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a vivir en ti y comienza la eternidad para ti. En ese momento el Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Si tú el día de hoy confiesas que Jesús vino en carne y murió por nuestros pecados, Dios viene y habita en ti, viene a vivir contigo para siempre. Ese es su plan. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que se convierta y que viva. Y el día de hoy es un día así. A lo mejor estás escuchando todo esto y a lo mejor hace unos momentos yo hice la pregunta, ¿te acuerdas? Si supieras que Dios está aquí, ¿te esconderías? Algunos de nosotros nomás meneamos la cabeza así de no. ¿Y por qué dijimos no? Porque Él ha hecho nuevas todas las cosas en nuestra vida. Porque Él ya ha comenzado esa vida. De hecho, es lo que anhelamos. Estar en su presencia, estar con Él. Pero algunos otros, cuando hice la pregunta, digo, no, hombre, ¿a poco me está viendo? ¿A poco sabe lo que soy? ¿A poco sabe lo que he hecho? No solamente lo sabe, ya pagó por todo lo que tú has hecho. Murió en la cruz para darte libertad de todo lo que has hecho. No solamente lo sabe, está dispuesto a borrarlo y quitarlo para que estés con Él. Separados del pecado, porque el pecado nos separa, pero Él vino a pagar el precio de nuestros pecados para unirnos. Dice su palabra que el justo, o sea Jesús, murió y tomó el lugar de los injustos, o sea nosotros, para llevarnos con Dios. Él vino para reconciliarnos con Dios. No hay manera, en el ser humano no tiene nada para poder reconciliarse con Dios. Todos sus esfuerzos son en vano. Él vino a vivir entre nosotros para revelar su amor para contigo. Y si el día de hoy tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él, entonces viene a habitar en ti y vivir contigo para siempre, mientras estamos en su presencia. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración? ¿Les parece? Señor Jesús, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Señor, hay buenas noticias aquí. Hay buenas noticias. Señor, a pesar de cómo somos, Señor, tu deseo es habitar con nosotros, es venir y vivir entre nosotros. Y Señor, y lo hiciste hace cerca de 2000 años, Señor. Pero lo has hecho en cada creyente. Señor, gracias por la salvación. Te rogamos que tu Espíritu
haga su obra convenciendo de pecado, de juicio, de justicia, guiando a toda verdad. Señor, que aquel que escuche tu voz el día de hoy no endurezca su corazón, sino que venga a ti, Señor, y comience una nueva vida hoy contigo. Mientras los de Semilla estamos orando, yo quiero hacer una invitación a aquellos que aún no han tomado la decisión de creer en el Señor Jesús. Yo entiendo una cosa: la salvación no es por obras, sino es por fe, por gracia. Y a lo mejor toda tu vida has dudado, has sido un incrédulo, no has creído, pero mientras leíamos estos pasajes, mientras enseñábamos acerca del amor de Dios y lo que Él hizo y lo que Él vino a hacer, hay algo dentro de ti que te está dando fe. Ese es Dios. Es que está tocando a tu puerta. Él desea entrar a tu vida y tomar tu vida y venir a vivir contigo. Hay algo que estorba, dijimos, es el pecado. Pero eso es importante: arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y yo tengo esta invitación para aquellos que quizás están por primera vez aquí, o quizás han venido durante varias semanas, pero no han dado ese paso de decir: yo necesito comer ese pan, yo necesito creer en Jesús. Ahora entiendo por qué me creó y quiero vivir ese propósito por el cual Él me creó: estar con Él para siempre. Es que si ese es tu caso, si estás aquí el día de hoy y tú dices: yo necesito eso, yo necesito creer en el Señor Jesús, yo necesito arrepentirme de mis pecados, yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, en tu lugar, te pongas de pie. Y al ponerte de pie me estás diciendo eso: necesito esto que Jesús está dispuesto a darme, una vida eterna con Él. La Biblia dice que si tú crees en Él, Él perdona tus pecados, te limpia, te da una nueva vida y viene a vivir contigo. ¿Necesitas eso el día de hoy? Ponte de pie. ¿Necesitas de Cristo hoy? Ponte de pie. No lo dudes. Lo dice su palabra: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, nunca había escuchado algo así. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que te está permitiendo el día de hoy escuchar esto. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Ponte de pie. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bien. Entonces, ya estoy de pie, ¿ahora qué? Dijimos: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo hago? Déjame guiarte en una oración. Ahí en tu lugar, estando de pie, cierra tus ojos, repite esta oración después de mí. Dile así: Señor Jesús, díselo en voz alta: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, entendiendo ahora por qué me creaste. Me creaste para estar contigo para siempre, pero mi pecado me ha apartado de ti. El día de hoy, dile: me arrepiento de mis pecados, confieso que soy un pecador, pero también, Señor, el día de hoy creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Creo que tú has venido para morir por mis pecados, resucitar al tercer día. El día de hoy confieso que tú eres mi Señor
Creo que tú resucitaste de los muertos y recibo de ti una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate de pie, déjame orar por ti. Señor Jesús, gracias por cada una de estas personas que al ponerse de pie, Señor, han reconocido su necesidad de ti, Señor. Señor, el día de hoy tú los has llamado ya no a trabajar por la comida que perece, sino por aquella comida que a vida eterna permanece. Señor, el día de hoy, Señor, han depositado su fe en ti. Señor, gracias por tu obra, Señor, porque eso es una obra tuya. Te ruego, Señor, que tú sigas hablando sus corazones, sigas transformándolos. Y gracias por la promesa que tú les haces al enviar a tu Espíritu Santo a habitar con ellos para siempre. Señor, gracias por tu obra. Nos ponemos a cada uno de ellos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.